El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales de la mansión en las lomas, creando patrones dorados sobre el mármol italiano del suelo. Patricia Vega Montero pasó sus dedos distraídamente por la superficie pulida de la mesa de caoba, mientras revisaba, por tercera vez consecutiva, los estados de cuenta que había encontrado en el despacho de Rafael. A sus 35 años, Patricia había construido una carrera respetable como contadora antes de casarse con Rafael Hernández Ortega, uno de los empresarios más influyentes de México. 6 años de matrimonio la habían transformado en la perfecta esposa de alto perfil, elegante, discreta y siempre sonriente en los eventos sociales. Pero detrás de esa fachada impecable, su mente analítica nunca había dejado de funcionar. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí misma, frunciendo el ceño mientras comparaba cifras entre documentos. Las transferencias no coincidían. Había flujos de dinero que desaparecían en cuentas offshore sin explicación aparente. Millones de pesos que se esfumaban como por arte de magia. Durante meses había notado pequeñas inconsistencias, pero ahora, con los documentos completos frente a ella, el patrón era innegable. Rafael había insistido siempre en mantenerla alejada de sus negocios. «Tú disfruta de la vida, mi amor. De los números me encargo yo», le decía con aquella sonrisa que derretía corazones y cerraba contratos millonarios por igual. Patricia había cedido, convenciéndose de que esa separación entre vida personal y profesional era lo mejor para su matrimonio. El sonido de un auto estacionándose en la entrada la sobresaltó. Rápidamente guardó los documentos en su bolso y se dirigió al recibidor, donde Dolores, el ama de llaves que llevaba 30 años con la familia Hernández, ya abría la puerta. «Señora, el señor Rafael ha llegado con el licenciado Montero». Patricia respiró hondo, componiendo su mejor sonrisa mientras su esposo entraba acompañado de Javier Montero, su abogado y mano derecha desde hacía más de una década. «Pati, mi vida», exclamó Rafael, besándola en la mejilla. A sus 45 años, conservaba el magnetismo y la vitalidad que lo habían convertido en uno de los solteros más codiciados de México antes de su matrimonio. «No te avisé que vendría, Javier, pero necesitamos revisar unos documentos urgentes». «No hay problema», respondió ella saludando a Montero con la cordialidad de siempre. «Estaba por salir a mi clase de yoga. Los dejo trabajar tranquilos». «Siempre tan considerada», comentó Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Patricia subió a cambiarse, pero en lugar de tomar su bolso de yoga, se quedó inmóvil frente al espejo de su vestidor. Una idea comenzaba a formarse en su mente. Si quería respuestas, tendría que obtenerlas por sí misma. Con el corazón latiendo aceleradamente, envió un mensaje a su instructora cancelando la clase. Luego, con el sigilo que había desarrollado creciendo con 3 hermanos traviesos en Guadalajara, se deslizó por el pasillo hasta el despacho de Rafael. La puerta estaba entreabierta, y las voces de los 2 hombres se filtraban claramente. «La operación en Quintana Roo está completa. Los permisos ya están asegurados», decía Javier en tono bajo. «¿Y el problema con los ejidatarios?», preguntó Rafael. «Resuelto. Digamos que recibieron una oferta que no pudieron rechazar». La risa de Rafael resonó, una risa que Patricia nunca había escuchado antes, fría, calculadora. «¿Y Velázquez? Sigue insistiendo con la auditoría. Es terco el cabrón. Entonces tendremos que ser más persuasivos». La voz de Rafael adquirió un tono que le erizó la piel a Patricia. «Nadie va a arruinar lo que hemos construido. Nadie». Patricia se alejó silenciosamente, su mente procesando lo que acababa de escuchar. Conocía a Velázquez. Era el auditor principal de una de las empresas de Rafael, un hombre honesto y meticuloso que llevaba meses señalando irregularidades en los libros contables. Esa noche, durante la cena, Patricia observó a su esposo como si lo viera por primera vez. El hombre frente a ella, hablando animadamente sobre un nuevo proyecto hotelero, ¿era el mismo que había insinuado amenazas contra un empleado honesto? ¿Cuánto de lo que creía conocer sobre Rafael era real y cuánto era una fachada cuidadosamente construida? «¿Todo bien, mi amor?», preguntó Rafael interrumpiendo sus pensamientos. «Estás muy callada». Patricia sonrió, una sonrisa que había perfeccionado en 6 años de eventos sociales y cenas de negocios. «Todo perfecto, solo estoy un poco cansada». Pero mientras Rafael seguía hablando, Patricia tomaba una decisión.
Necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Y para eso necesitaba un plan. La oportunidad llegó 3 días después. Rafael anunció que tendría una reunión privada en casa con socios importantes. «Son asuntos delicados, Patty», le explicó mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. «Mejor si nos das espacio. ¿Por qué no aprovechas para ir de compras a Polanco con Mariana?» Mariana Echeverría, esposa de uno de los socios de Rafael, era la amiga perfecta para la esposa de un millonario. Superficial, discreta y obsesionada con las apariencias. Precisamente el tipo de persona que Patricia había llegado a tolerar, pero nunca a apreciar realmente. «Claro, me vendrá bien distraerme», respondió con una sonrisa ensayada. A las 6 de la tarde, Patricia fingió salir de la mansión, despidiéndose de Dolores y del personal de seguridad, pero en lugar de abordar su Mercedes, dio un rodeo por el jardín trasero y reingresó por la entrada de servicio, usando la llave que había duplicado secretamente meses atrás. Una precaución que en su momento le pareció excesiva, pero que ahora agradecía. Con pasos silenciosos, se deslizó por los pasillos hasta llegar al dormitorio principal. El vestidor de Rafael, un espacio más grande que el departamento donde Patricia había vivido durante sus años universitarios, tenía un área oculta tras una falsa pared de espejos. Un escondite perfecto para guardar la caja fuerte, o para que una esposa desesperada por respuestas se ocultara. El corazón le latía tan fuerte que temía pudiera delatarla mientras se acomodaba en el reducido espacio. Desde allí, a través de una pequeña rendija, podía ver parcialmente el despacho adyacente al dormitorio sin ser detectada. La espera fue interminable. Patricia revisó su reloj. 8:45 p.m. La reunión debía estar por terminar. Justo cuando el entumecimiento comenzaba a apoderarse de sus piernas, escuchó voces acercándose. «Ya te dije que está arreglado, Rafael. El juez Morales es prácticamente de la familia después de lo que hicimos por su hijo». Era la voz de Javier Montero. «No me importa si es tu hermano, quiero garantías absolutas», respondió Rafael. «Esta operación es demasiado grande para correr riesgos». Las puertas del despacho se abrieron y Patricia contuvo la respiración. A través de la rendija pudo distinguir a 4 hombres entrando: Rafael, Javier, Ernesto Calderón, uno de los socios principales de Rafael, y un cuarto hombre que no reconoció de inmediato. «¿Estamos seguros que no hay oídos indiscretos?», preguntó el desconocido, cuya voz le resultó vagamente familiar. Rafael hizo un gesto despreocupado con la mano. «Mi esposa está de compras. El personal tiene órdenes estrictas de no acercarse a esta ala de la casa, y los sistemas de seguridad fueron revisados esta mañana. Estamos completamente a salvo, secretario». «¿Secretario?». Patricia se inclinó ligeramente, intentando ver mejor. El hombre se giró y entonces lo reconoció. Era Ricardo Fuentes, secretario de Desarrollo Económico. Lo había visto varias veces en eventos oficiales y en las noticias. «Bien», dijo Fuentes, aceptando el vaso de whisky que Rafael le ofrecía. «Entonces hablemos claramente. Los permisos para la zona de Tulum están prácticamente asegurados. La reforma a la ley de costas se presentará la próxima semana». «¿Y nuestra inversión?», preguntó Calderón. «Digamos que la campaña del gobernador estará muy agradecida por su generosa contribución», sonrió Fuentes. «500 millones bien invertidos, caballeros». Patricia tuvo que cubrir su boca para no jadear. ¿500 millones? ¿Estaban hablando de sobornos a funcionarios públicos? «El único problema pendiente es Velázquez», intervino Javier. «Sigue husmeando, y ahora está contactando a gente de la unidad de inteligencia financiera». El rostro de Rafael se endureció. «Pensé que eso ya estaría resuelto. Lo intentamos con dinero, pero el imbécil tiene principios», respondió Javier con desprecio. «Entonces hay que pasar al plan B». La voz de Rafael sonaba fría, calculadora, como con Torres en Chiapas. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Patricia sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eduardo Torres había sido un activista ambiental que se oponía a los proyectos turísticos de Rafael en la selva lacandona. Hace 2 años su cuerpo apareció flotando en un río, oficialmente un trágico accidente. «Rafael», comenzó a decir Calderón, claramente incómodo. «No hay espacio para la debilidad, Ernesto», lo interrumpió Rafael.
¿Crees que llegamos hasta aquí siendo blandos? Este negocio nos convertirá en los dueños de la última línea costera virgen del Caribe. Miles de millones en juego. ¿Y vamos a dejar que un simple contador lo arruine todo? Está bien, intervino Fuentes levantando las manos en gesto conciliador. Entiendo la situación, pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Un error y todo se viene abajo. Javier se encargará, afirmó Rafael con total naturalidad, como si estuviera hablando de un trámite ordinario. Tiene contactos que pueden hacer que parezca un asalto común, uno más en la estadística de la violencia en México. Patricia tuvo que morderse el puño para no gritar. El hombre del que se había enamorado, con quien había construido una vida durante 6 años, estaba hablando de asesinar a alguien con la misma frialdad con la que discutiría un contrato comercial. Hay otra cosa, añadió Javier bajando aún más la voz. Encontré esto en el escritorio de Patricia. El corazón de Patricia dio un vuelco cuando vio que Javier sacaba una copia de los mismos documentos que ella había estado revisando días atrás. Tu esposa ha estado investigando las transferencias a Islas Caimán. El rostro de Rafael se transformó, una máscara de furia apenas contenida. ¿Estás seguro? Los documentos tenían sus huellas digitales, y ha estado haciendo preguntas al contador de la casa sobre movimientos bancarios. Rafael guardó silencio por un momento, su mente claramente procesando esta nueva información. Me encargaré de Patricia, dijo finalmente. Confíen en mí. Las palabras, pronunciadas con esa voz que tantas veces le había susurrado palabras de amor, provocaron en Patricia un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. En ese momento supo, con absoluta certeza, que el hombre que amaba nunca había existido realmente. La reunión continuó por 1 hora más, discutiendo detalles sobre transferencias, propiedades fantasma y contactos políticos. Cada palabra hundía a Patricia más profundamente en un abismo de horror y desesperación. Cuando finalmente los hombres se despidieron, ella permaneció inmóvil en su escondite, temblando incontrolablemente. No fue hasta pasada la medianoche, cuando la casa quedó en completo silencio, que Patricia salió sigilosamente de su escondite. Su mente, entrenada para los números y los patrones, ahora trabajaba frenéticamente elaborando un plan. Tenía poco tiempo, y lo que haría a continuación determinaría no solo su futuro, sino posiblemente su supervivencia. A las 5:30 de la madrugada, Patricia se deslizó fuera de la cama donde había fingido dormir junto a Rafael. Cada minuto junto a él, sintiendo su respiración tranquila mientras ella sabía lo que había escuchado, había sido una tortura. Ahora, con movimientos precisos y calculados, se dirigió al baño, encendió la ducha y, en lugar de entrar en ella, regresó sigilosamente al vestidor. Con dedos temblorosos pero decididos, abrió la caja fuerte oculta utilizando la combinación que había memorizado meses atrás, cuando Rafael, creyéndola distraída con su teléfono, la había abierto para guardar unos documentos. Dentro encontró exactamente lo que esperaba. Un sobre manila con copias de los contratos de Quintana Roo, una USB negra y un fajo considerable de dólares en efectivo. Patricia tomó fotografías de cada documento con su teléfono, copió los archivos de la USB a un dispositivo propio que había escondido en el forro de su bolso y dejó todo exactamente como lo había encontrado. Luego, regresó al baño justo a tiempo para apagar la ducha y comenzar su rutina matutina como cualquier otro día. «Madrugando, mi amor», la voz de Rafael desde la cama la sobresaltó. «Tengo clase de pilates a las 7», respondió ella, agradeciendo que el espejo empañado ocultara su expresión. «No quería despertarte, siempre tan considerada», murmuró él incorporándose. «Oye, estaba pensando, ¿por qué no nos vamos el fin de semana a Acapulco, como en los viejos tiempos, solo tú y yo?» Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Acapulco? ¿Un lugar perfecto para un accidente?» «Suena maravilloso», respondió, manteniendo su voz estable. «Aunque tendría que mover algunas citas». «Hazlo», insistió Rafael acercándose para besarla en la mejilla. «Nos vendrá bien reconectar. Últimamente te siento distante». Sus ojos se encontraron en el espejo y Patricia vio algo en la mirada de Rafael que nunca había notado antes. Un cálculo frío detrás de su sonrisa encantadora. Siempre había estado allí,
¿Y ella se había negado a verlo? Tienes razón, respondió, girándose para enfrentarlo directamente. Creo que ambos necesitamos recordar por qué estamos juntos. El resto de la mañana transcurrió con una normalidad que resultaba surrealista considerando las circunstancias. Patricia asistió realmente a su clase de pilates, sabiendo que Rafael probablemente verificaría su coartada. Después, en lugar de ir a su habitual desayuno con amigas, condujo hasta un café en una zona discreta de la ciudad. A las 11:30, Daniel Velázquez entró en el café, luciendo nervioso, pero decidido. El auditor, que había estado señalando irregularidades en las empresas de Rafael, se sentó frente a ella, mirando constantemente sobre su hombro. «Gracias por venir», dijo Patricia, empujando hacia él una carpeta. «Aquí está todo lo que pude recopilar. Transferencias, contratos, nombres, todo lo que mencionaste en tus reportes y mucho más». Velázquez revisó rápidamente los documentos, sus ojos abriéndose cada vez más. Esto es dinamita pura, señora Hernández. Con esto podríamos hundir a todo el grupo». «Ya no soy la señora Hernández», corrigió ella con firmeza. «Vuelvo a ser Patricia Vega, y necesito que me asegures algo. Cuando presentes esto a las autoridades, mi nombre debe mantenerse protegido el mayor tiempo posible». El auditor asintió gravemente. «Haré todo lo posible, pero eventualmente...» «Lo sé», lo interrumpió ella. «Solo necesito tiempo para poner algunas cosas en orden. Y Daniel, ten mucho cuidado. Rafael está...» Dudó, las palabras atorándose en su garganta. «Es más peligroso de lo que creíamos». Después de la reunión, Patricia ejecutó meticulosamente la siguiente fase de su plan. Visitó el banco donde mantenía una cuenta personal que Rafael desconocía. Transferencias pequeñas a lo largo de los años que ahora sumaban lo suficiente para desaparecer si fuera necesario. Compró un teléfono prepago. Reservó un vuelo a Monterrey para la tarde siguiente, usando su apellido de soltera. Al regresar a la mansión encontró a Rafael en el despacho, hablando por teléfono. Su rostro se iluminó al verla, pero sus ojos permanecieron calculadores, alertas. «Entonces está confirmado para el domingo». «Perfecto», dijo antes de colgar. «Mi amor, ¿cómo estuvo tu día?» «Productivo», respondió ella con una sonrisa practicada. «Reorganicé mi agenda para nuestro viaje. ¿Salimos el viernes?» «Cambio de planes», anunció él, acercándose para abrazarla. «Tengo una reunión urgente en la ciudad el sábado, pero podemos irnos el domingo temprano y regresar el martes. ¿Te parece?» Patricia asintió, mientras su mente procesaba rápidamente esta información. El domingo, después de que ella ya estaría lejos. «Perfecto. Le diré a Dolores que prepare el equipaje». «No hace falta», respondió él, acariciando su mejilla con una ternura que ahora le parecía macabra. «Quiero que este viaje sea especial, íntimo. Yo mismo me encargaré de todo». Esa noche, durante la cena, Patricia observó a Rafael como si fuera la última vez. En cierto modo, lo era. Memorizó los detalles de su rostro, las pequeñas arrugas junto a sus ojos cuando sonreía, la forma en que sus manos, fuertes y seguras, sostenían la copa de vino. ¿Cómo podían esas mismas manos firmar la sentencia de muerte de un hombre inocente? ¿Cómo podían acariciarla con aparente amor mientras planeaban su eliminación? «¿En qué piensas?», preguntó Rafael, interrumpiendo sus pensamientos. «Estás muy callada esta noche». Patricia tomó un sorbo de vino para ganar tiempo. «En nosotros», respondió finalmente. «En cómo empezó todo. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Ese restaurante en Coyoacán». «Claro que lo recuerdo», sonrió él. «Llevabas un vestido azul y te veías tan hermosa que todos los hombres del lugar te miraban con envidia. Esa noche supe que tenías que ser mía». El posesivo «mía» resonó de manera siniestra en los oídos de Patricia. Quizás siempre había estado allí, esa necesidad de control, de posesión, pero ella lo había confundido con pasión, con amor. «¿Sabes?», continuó ella, manteniendo su voz ligera. «A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido con mi carrera, si no nos hubiéramos casado». Rafael frunció ligeramente el ceño. «¿No eres feliz conmigo, Patty?» «No es eso», se apresuró a aclarar. «Solo me pregunto cómo sería mi vida. Diferentes caminos, diferentes decisiones. Tu lugar está aquí, conmigo», respondió él, su tono amable pero firme. «Somos un equipo perfecto. Tú eres el corazón, yo soy la cabeza. Así funciona».
Patricia asintió, sonriendo como si estuviera de acuerdo, mientras internamente se despedía del hombre que una vez creyó conocer. Del hombre que ahora comprendía nunca había existido realmente. Esa noche, mientras Rafael dormía, Patricia permaneció despierta, repasando mentalmente cada detalle de su plan, rezando para que fuera suficiente. No solo estaba en juego su vida, sino también la justicia para Eduardo Torres, y si lograba impedirlo, la salvación de Daniel Velázquez. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 3:17 a.m. cuando Rafael se giró en sueños, su brazo cayendo pesadamente sobre ella en un gesto que antes le habría parecido protector y ahora le resultaba sofocante. Patricia contuvo la respiración, contando los segundos hasta que pudiera escapar, hasta que pudiera empezar de nuevo. La mañana del viernes amaneció con una llovizna fina sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo quisiera colaborar con el ambiente sombrío que envolvía la vida de Patricia. Se despidió de Rafael con un beso que sabía a despedida, aunque él lo interpretó como rutina. «Te veré esta noche para cenar», le dijo él ajustándose la corbata. «Tengo una sorpresa para ti». Patricia sonrió, sabiendo que esa sería la última vez que vería a Rafael como su esposa. «Esperaré ansiosa», respondió odiando la facilidad con la que ahora fluían las mentiras de sus labios. Tan pronto como el auto de Rafael desapareció por el portón principal, Patricia puso en marcha la fase final de su plan. Con movimientos precisos, reunió los documentos que había seleccionado cuidadosamente. Estados de cuenta bancarios, fotografías de los contratos en Quintana Roo, copias de correos electrónicos comprometedores que había encontrado en la computadora de Rafael. A las 11:00 a.m., tal como habían acordado, una camioneta sin identificaciones se detuvo frente a la mansión. Patricia sintió que el corazón le latía desbocado mientras abría la puerta trasera para encontrarse con la periodista Elena Gutiérrez, conocida por sus investigaciones sobre corrupción en el sector empresarial. «Señora Hernández», saludó Elena con profesionalismo. «¿Está segura de esto?» «Completamente», respondió Patricia, entregándole un sobre grueso. «Aquí está todo lo que necesitas. Nombres, fechas, cantidades. El imperio de corrupción de Rafael Hernández al descubierto. ¿Y está preparada para las consecuencias? Una vez que publiquemos esto, ya no habrá vuelta atrás», completó Patricia. «Lo sé, y estoy lista». La periodista asintió gravemente. «El artículo saldrá publicado mañana a primera hora. Para entonces ya estaré lejos», aseguró Patricia. «Solo recuerda nuestro acuerdo. Mi nombre permanece anónimo hasta que la investigación oficial esté en marcha». Después de despedirse de Elena, Patricia regresó al interior de la mansión para ejecutar la siguiente fase. Con el corazón encogido, se dirigió a la habitación de Dolores, quien había sido más que un ama de llaves para ella durante estos años. Una confidente, casi una madre. «¿Estás segura de lo que va a hacer, niña?», preguntó Dolores, sus ojos llenos de preocupación, mientras Patricia le entregaba un sobre con dinero y una carta. «No tengo otra opción, Lola», respondió Patricia abrazando a la mujer que tantas veces había secado sus lágrimas silenciosas. «Lo que descubrí, Rafael no es quien yo creía, no es quien ninguno de nosotros creía. Siempre supe que ese hombre tenía dos caras», murmuró Dolores, «pero nunca imaginé». «Necesito que me prometas algo», la interrumpió Patricia. «Esta carta es para mi hermana en Guadalajara. Quiero que se la entregues personalmente, no por correo, no por mensajero, tú misma. Y necesito que lo hagas el domingo, no antes. ¿Entiendes?» Dolores asintió guardando el sobre dentro de su blusa. «¿Y qué pasará con usted, niña?» «Es mejor que no lo sepas», respondió Patricia, abrazándola una última vez. «Por tu propia seguridad». El resto del día transcurrió en una bruma de actividad frenética, pero meticulosamente planeada. Patricia visitó su banco personal para retirar el dinero que había estado guardando. Recogió el pasaporte que había mantenido oculto en una caja de seguridad. Compró un boleto de autobús a Querétaro como distracción, sabiendo que sería lo primero que Rafael investigaría cuando descubriera su desaparición. A las 6:30 p.m. recibió una llamada de Daniel Velázquez. «Está hecho», dijo simplemente el auditor. «La denuncia formal ha sido presentada ante la Fiscalía Anticorrupción. Con la evidencia que proporcionó, han iniciado una investigación preliminar que se hará pública el lunes».
Patricia cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y terror. ¿Y tú? ¿Estás seguro? Me voy esta noche a los Estados Unidos, respondió él. Tengo contactos en el FBI que están interesados en las conexiones internacionales de esta red. Estaré protegido. Ten cuidado, Daniel. Rafael tiene contactos en todas partes. Lo mismo digo, Patricia. Que Dios te acompañe. A las 7:45 p.m., cuando ya estaba terminando de preparar su pequeña maleta, su teléfono sonó nuevamente. Era Rafael. Mi amor, voy a llegar tarde. Su voz sonaba tensa, controlada. Surgió un problema inesperado. No me esperes despierta. ¿Está todo bien?, preguntó ella, manteniendo un tono de preocupación genuina. Nada de qué preocuparse, respondió él tras una breve pausa. Solo asuntos de negocios. Te veré por la mañana. Patricia supo inmediatamente lo que significaba. Algo había salido mal. Quizás Javier había descubierto que los documentos habían sido fotografiados. Quizás Velázquez había sido seguido después de su reunión. Fuera lo que fuese, el tiempo se agotaba. Con manos temblorosas, aceleró sus preparativos. A las 9:15 p.m., vestida con ropa sencilla y sin ninguna de las joyas caras que caracterizaban su imagen pública, Patricia Vega abandonó la mansión que había sido su hogar durante 6 años, llevando consigo solo lo esencial y dejando atrás el caparazón vacío de lo que una vez creyó que era su vida perfecta. A las 10:30 p.m., mientras su taxi se dirigía al aeropuerto, escuchó la noticia en la radio del vehículo. Importante empresario mexicano bajo investigación por presuntos vínculos con lavado de dinero y corrupción. La periodista Elena Gutiérrez había adelantado su publicación, probablemente al percibir que algo había cambiado en el tablero. El teléfono desechable de Patricia vibró con un mensaje de un número desconocido. Él sabe. Ten cuidado. No necesitaba firma para saber que venía de Dolores. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo a Monterrey, desde donde tomaría otro a un destino que ni siquiera Dolores conocía, Patricia observó en las pantallas de televisión cómo el imperio de Rafael comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Las acciones de sus empresas se desplomaban. Su nombre, antes sinónimo de éxito empresarial, ahora aparecía junto a palabras como investigación, soborno y posible homicidio. Su teléfono personal, que pronto abandonaría en un basurero del aeropuerto, no dejaba de vibrar con llamadas de Rafael, de Javier, incluso de algunas de sus amigas del círculo social. Patricia observaba los nombres parpadear en la pantalla como si pertenecieran a una vida que ya no era suya. Finalmente, abordó el avión que la llevaría lejos de la pesadilla en que se había convertido su vida. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, un último mensaje llegó a su teléfono desechable. El cuerpo de Daniel Velázquez fue encontrado en su departamento. Aparentemente, un asalto que salió mal. La sangre de Patricia se heló. Rafael había cumplido su amenaza. El miedo dio paso a una determinación férrea. Ya no solo huía para salvar su vida, ahora también buscaba justicia para Daniel. Mientras el avión despegaba sobre la Ciudad de México iluminada por millones de luces que se extendían hasta el horizonte, Patricia cerró los ojos, permitiéndose un momento de dolor por todo lo perdido. Su matrimonio, su estilo de vida, sus ilusiones, todo había sido construido sobre una mentira. Pero más doloroso aún era reconocer que, en el fondo, quizás siempre lo supo. Las señales estuvieron allí, las llamadas a medianoche, las explicaciones vagas, los repentinos viajes de negocios. Ella había elegido no ver, convenciéndose de que la ignorancia era mejor que enfrentar la verdad. 3 semanas después, desde una pequeña ciudad costera en Colombia donde había establecido una nueva identidad con documentos proporcionados por contactos de Elena Gutiérrez, Patricia observaba en su laptop el desarrollo de los acontecimientos. Rafael Hernández Ortega, el empresario que alguna vez fue considerado un modelo de éxito mexicano, había sido detenido junto con Javier Montero y Ernesto Calderón. El secretario Fuentes había renunciado a su cargo por motivos personales y era investigado por la Fiscalía. Las empresas de Rafael se desmoronaban bajo el peso de las investigaciones, revelando una red de corrupción que se extendía por todo el país y más allá de sus fronteras. En un pequeño café con vista al mar Caribe, Patricia abrió el periódico digital mexicano
y leyó el titular principal. Esposa de empresario corrupto proporcionó evidencia clave. Su nombre ya no era un secreto. La carta que había dejado a su hermana a través de Dolores había sido entregada a las autoridades, convirtiéndose en parte fundamental de la investigación. Su teléfono, uno nuevo, con un número que solo 3 personas en el mundo conocían, vibró con un mensaje de Elena. Encontraron documentos en la casa de Montero, pruebas concretas del asesinato de Torres y de otros 3. Rafael enfrentará cargos por homicidio, además de los de corrupción. Tu testimonio será crucial. ¿Estás lista para volver? Patricia contempló el horizonte donde el cielo se fundía con el mar en una línea perfecta. ¿Estaba lista? Volver significaba enfrentar no solo a Rafael y sus cómplices, sino también los fragmentos rotos de la vida que había dejado atrás. Significaba mirar a los ojos al hombre que amó y descubrir que nunca lo conoció realmente. Pero también significaba justicia, para Daniel, para Eduardo Torres, para las otras víctimas cuyos nombres apenas comenzaba a conocer, y para ella misma. Con dedos que ya no temblaban, respondió: «Estaré en Ciudad de México el viernes. Prepara todo. Esta vez no me esconderé». Mientras enviaba el mensaje, Patricia Vega sonrió por primera vez en semanas. El closet donde se había escondido aquella noche había sido el principio de su pesadilla, pero también el comienzo de su liberación. Lo que había escuchado de boca de su esposo millonario la había dejado temblando, sí, pero también le había dado la fuerza para desenmascarar la verdad sin importar el costo. Que ahora finalmente estaba lista para enfrentar las consecuencias de esa verdad, a plena luz del día.